¿Cuál es el fenómeno más importante de todas las sociedades que conocemos en términos culturales? ¿Cuál? No hay duda, no hay ni una sola duda. Las religiones han sido lo más importante por lejos en la historia social, política, cultural, de todo orden en la historia. Entre otras cosas porque, bueno, algún día veremos más detalles, pero permiten legitimar, entre otras cosas porque producen integración social, tienen un conjunto de características, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en una cosa muy específica, que se conoce como el problema de la teodicea. Te dirá, ¿qué diablo es eso? Bueno, hay religiones que son herederas de la tradición judía que desarrollan la tesis de una divinidad abstracta, es decir, un solo Dios, sin dioses funcionales o sin dioses que se reparten territorios, que se reparten zonas, funciones de distinto orden, no, no, un solo Dios, y que ese carácter de un solo Dios además es abstracto, o sea, no es un Dios dibujable, representable, en algunos casos está prohibido, en otros casos se puede hacer, pero la verdad es que es irrelevante porque no existe como figura, no es definible, no se puede definir ni como energía, ni como masa, ni como nada, no es el planeta, no es el universo, es Dios. ¿Ok? Frente a cuando hay un solo Dios, hay un problema muy simple. ¿Quién creó el mundo? El grueso de estas religiones parten de la premisa de que es el mismo Dios el que creó el mundo. Algunas de las, de las versiones disidentes en términos religiosos, en términos doctrinarios, en términos teológicos en la historia, han dicho al respecto lo contrario, que en realidad el demiurgo, el creador del mundo o del universo, quizás sencillamente no fue Dios, sino que fue otro, un ángel, un demonio, alguna criatura que solo ejecutó la función de crear la materia. Pero vamos a dejar eso fuera. Nos vamos a quedar con el problema de la teodicea, que consiste en una cosa muy simple. Ok, Dios creó el mundo. Dios es perfecto. Dios creó el mundo, Dios es perfecto. El mundo es imperfecto. No necesitamos pruebas de eso. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto cree un mundo imperfecto? Demonios. No me refiero a los demonios. He hecho una exclamación solamente. ¿Cómo se entiende eso? Las religiones tienen, entre otras cosas, que fundar unidad simbólica, que la cosa sea coherente. Y frente a este desafío han emitido explicaciones, que es lo que se hace en todos estos momentos cuando a un discurso oficial no cuadran los papeles respecto a lo que se está diciendo. Pongo simplemente sobre la mesa dos soluciones, ¿no? En la solución del judaísmo, el mundo es imperfecto porque el proceso, por razones que desconocemos o desconoceremos siempre, o eventualmente lograremos conocer, el proceso falló, pero falló sin responsabilidad humana. Falló porque cuando viene el proceso de creación, Dios tiene que pronunciar, la, tiene que soplar, en realidad pronunciar una de los sonidos propios del alfabeto eh, judío y por tanto va a nombrar va a ejecutar ese sonido. Y ese sonido se va a proyectar y tenía que llenar unas vasijas, las Sefirot. Al llenarse cada una de ellas perfectamente, que son 10, el mundo, el universo iba a ser creado en total perfección.
Pero para ello tenía que haber una perfección entre la capacidad de resistencia de este soplido divino gigantesco de la divinidad creando el universo, la resistencia de la vasija, del recipiente, respecto a la fuerza necesaria de ese soplido para crear. Las primeras tres Sefirot, las primeras tres, lograron soportar la energía vibratoria, ondulatoria de este suplido. Las siete siguientes no pudieron y forjaron la materia caída, nosotros, formas fallidas de la creación universal. He ahí el surgimiento de la desviación, de lo caído, del mal. Por otro lado, nosotros en la cultura ya no de origen judío, sino que en su variante cristiana, en esa variante donde se concentra la atención es fundamentalmente en otro pasaje que no necesariamente tiene que ver todo con esto, pero que establece la existencia de un mundo que eventualmente es perfecto. Y nosotros ponemos énfasis en nuestra cultura en la culpa, es decir, en el acto humano. Ojo, todo esto está basado en el mismo texto, ¿ok? Es el mismo texto, el Génesis. Bueno, en el caso del Génesis, en realidad la versión del judaísmo no proviene de allí, pero la versión del Génesis es la misma para ambas partes y sin embargo, para nuestra cultura cristiana, es la culpa del ser humano la que determina aquello. Es la culpa de Adán, es la culpa de Eva, es haber querido acercarse a ser Dios, es haber mordido la manzana. La tentación, la ambición, el saber más de lo que se debe. Tampoco nunca ha quedado del todo claro cuál de todos los elementos son el pecado que está al morder la manzana. Eh, pero ahí está, en el acto humano. Dos versiones para el problema de la teodicea.